Al conocer a la nueva empleada doméstica, el millonario quedó paralizado al ver su collar. El mismo que su hija llevaba cuando desapareció. Antes de empezar me gustaría que te suscribas a mi canal y que comentases de dónde nos estás viendo. Era una mañana suave de primavera en Madrid. La ciudad empezaba a despertar, y los rayos del sol se filtraban tímidamente entre los altos cipreses que rodeaban la enorme mansión de Alejandro Fernández. Desde las ventanas de su oficina en el segundo piso, podía divisar su jardín perfectamente cuidado, una imagen de perfección externa que contrastaba con el caos emocional que lo consumía desde hacía una década. Alejandro era el dueño de uno de los imperios empresariales más poderosos de España. Su fortuna había sido labrada a base de sacrificio, estrategia y visión, y el mundo lo admiraba por su éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y riqueza, vivía con una angustia que lo había acompañado como una sombra inquebrantable desde hacía 10 años, la desaparición de su hija, Valeria. Valeria era su única hija, su tesoro más preciado, una niña llena de vida que iluminaba cada rincón de la enorme mansión. Tenía apenas 8 años cuando, de forma inexplicable, desapareció sin dejar rastro. Una tarde de verano, mientras jugaba en el extenso jardín de la mansión, simplemente se esfumó. No hubo gritos, no hubo señales de lucha. Los perros de la propiedad no ladraron. Era como si el suelo se la hubiera tragado. Durante los primeros meses, Alejandro y su esposa, Victoria, intentaron de todo. Contrataron detectives privados, movilizaron a la policía y aparecieron en todos los noticieros, rogando por alguna pista que los guiara hacia su hija. Pero con el tiempo, las pistas se volvieron frías, los testigos se desvanecieron, y la esperanza se fue apagando lentamente. El dolor, que al principio los unió en su desesperación, terminó por destruir su matrimonio. Victoria, incapaz de seguir enfrentando la realidad de la desaparición de Valeria, decidió mudarse a otro país, buscando una nueva vida lejos del dolor que esa casa le causaba. Alejandro, en cambio, no podía irse. Sentía que si se alejaba, estaba abandonando a su hija para siempre. Permaneció en la casa, esperando un milagro que nunca llegaba. Cada mañana, al despertar, veía la habitación de Valeria tal como la había dejado el día que desapareció. La cama de sábanas rosadas, los juguetes cuidadosamente dispuestos sobre las estanterías, y sobre el escritorio, una pequeña fotografía de Valeria sonriendo, con su collar de mariposa brillando en su cuello. Era un regalo de Alejandro en su 7º cumpleaños, y su hija lo adoraba. Lo llevaba siempre puesto, hasta el último día que la vieron. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Miró el reloj, eran las 8 de la mañana. No esperaba a nadie a esa hora. Con el corazón acelerado, se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta principal. Al abrirla, se encontró con Isabel, la jefa del servicio doméstico, que lo saludaba con su habitual tono respetuoso. «Buenos días, señor Fernández», dijo con una sonrisa ligera. «Le presento a María, la nueva empleada doméstica. Me parece una candidata perfecta para el puesto. Es muy trabajadora y discreta. Estoy segura de que quedará satisfecho». Alejandro miró brevemente a la joven. María era de complexión delgada, de unos 25 años, con el cabello castaño recogido en una trenza. Llevaba una blusa sencilla y una falda modesta. Su rostro parecía inofensivo, con unos ojos grandes y tímidos que apenas se atrevían a mirar directamente a Alejandro. «Encantado, señor», murmuró María con la voz apenas audible, mientras hacía una leve inclinación de cabeza. Alejandro apenas asintió, algo desinteresado. No era la primera vez que llegaba una nueva empleada. En los últimos años, el personal doméstico había cambiado con frecuencia, y él ya no prestaba mucha atención a esos detalles. Con un breve gesto de cabeza, dio la bienvenida a María y regresó a su despacho. Sin embargo, si Alejandro hubiera observado más de cerca en ese momento, habría visto algo que lo habría dejado sin aliento. María llevaba un pequeño colgante dorado alrededor del cuello. Un colgante que Alejandro conocía demasiado bien, era el mismo collar que Valeria llevaba el día que desapareció. El día transcurrió sin mayores novedades. Alejandro, como de costumbre, pasó la mayor parte de la mañana inmerso en su trabajo,
tratando de concentrarse en los números y las cifras que manejaba diariamente, aunque una parte de su mente siempre estaba en otro lugar, atrapada en el pasado. Esa tarde, cuando el sol empezaba a descender en el horizonte, Alejandro decidió bajar al salón para tomar un descanso. Caminó por los pasillos silenciosos de la mansión, pasando junto a los retratos familiares que colgaban de las paredes, imágenes de tiempos más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Al llegar al salón, un destello inesperado lo detuvo en seco. Algo brillante se reflejaba en los cristales de las ventanas, proveniente de la esquina donde María, la nueva empleada, estaba limpiando cuidadosamente la chimenea. Alejandro frunció el ceño y dio un paso más hacia adelante. Fue entonces cuando lo vio. María llevaba un collar, un pequeño colgante dorado en forma de mariposa que brillaba con la luz del sol que entraba por la ventana. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Esa mariposa, era imposible no reconocerla. Se quedó paralizado, sin poder apartar la vista del collar. María, su voz sonó ronca y temblorosa. «¿Ese collar, de dónde lo sacaste?» María, sorprendida, se llevó instintivamente la mano al cuello. Sus ojos se agrandaron al sentir el colgante. Este collar lo he tenido desde siempre, señor», respondió con una voz suave. «Mi madre me lo dio cuando era pequeña. No sé mucho más». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Ese collar era único. Lo había diseñado especialmente para su hija Valeria. Pero, ¿cómo podía esta joven tenerlo en su poder? La confusión y el miedo comenzaron a invadir su mente. No sabía qué pensar ni qué hacer. Sin decir una palabra más, Alejandro dio media vuelta y salió apresuradamente del salón, dejando a una desconcertada María detrás. Corrió a su despacho y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó contra la madera, respirando con dificultad, tratando de calmarse. ¿Cómo había llegado ese collar a María? Era una pregunta que no dejaba de girar en su mente. Tenía que haber una explicación, pero ninguna de las posibles respuestas parecía tener sentido. ¿Podría María estar relacionada de alguna manera con la desaparición de su hija? ¿O era simplemente una coincidencia demasiado extraña como para ser ignorada? Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de darle vueltas al misterio del collar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria, la imagen de su hija en el jardín, su risa cristalina resonando en sus oídos, y luego, el vacío. La desaparición. El silencio. A la mañana siguiente, decidió que no podía dejar el asunto así. Necesitaba respuestas. No sabía si María estaba directamente involucrada o si simplemente era un peón en algo más grande. Pero lo que estaba claro era que ese collar no podía haber llegado a ella por accidente. Alejandro llamó a Ramiro, un detective privado con el que había trabajado en el pasado. Ramiro era un hombre reservado, pero extremadamente eficiente. Había resuelto varios casos complicados para Alejandro en su vida empresarial, y aunque jamás había logrado dar con el paradero de Valeria, Alejandro confiaba en sus habilidades. «Necesito que investigues a una de mis empleadas», le dijo Alejandro con voz firme cuando Ramiro llegó a la mansión. «Su nombre es María. Quiero saber todo sobre su vida, desde su nacimiento hasta ahora. Y lo más importante, quiero saber cómo consiguió este collar». Alejandro le mostró una fotografía del colgante, una imagen tomada del cumpleaños de Valeria, donde ella lo llevaba puesto con una sonrisa radiante en su rostro. Ramiro asintió sin hacer preguntas. Sabía que la desaparición de Valeria era un tema delicado para Alejandro, y entendía que aquel collar debía tener una importancia crucial. Prometió que se pondría a investigar de inmediato y se despidió con la profesionalidad que lo caracterizaba. Durante los días siguientes, Alejandro trató de comportarse con normalidad, aunque la ansiedad lo consumía por dentro. Cada vez que veía a María, sentía una mezcla de curiosidad y temor. Algo en su rostro, en la forma en que se movía por la casa, le resultaba inquietantemente familiar. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si estaba simplemente viendo lo que quería ver. A medida que pasaban los días, Alejandro empezó a notar pequeños detalles sobre María. Su risa, a veces, le recordaba a la de Valeria.
La forma en que se inclinaba para recoger algo del suelo, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada, ¿podría ser posible? ¿Podría María ser, de alguna manera, su hija? ¿Estaba el destino jugando un extraño truco con él? Una semana después, Ramiro regresó con el informe que Alejandro había estado esperando con impaciencia. El detective, como de costumbre, fue directo al grano. María fue adoptada a los 4 años por una familia en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, explicó Ramiro, mientras Alejandro leía los documentos con manos temblorosas. No hay mucha información sobre sus primeros años de vida. Su familia adoptiva es humilde, y según los registros, la encontraron en circunstancias inusuales. No hay documentos sobre sus padres biológicos. Alejandro apenas podía respirar mientras repasaba los detalles. La adopción de María había ocurrido en la misma época en que Valeria desapareció. La coincidencia temporal era imposible de ignorar. Además, continuó Ramiro, según algunos informes, cuando la encontraron, María no hablaba mucho. Parecía confundida y asustada. Los pocos recuerdos que tenía de su infancia eran vagos, casi inexistentes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Podría ser que María, su hija Valeria, hubiera sido secuestrada y luego abandonada, entregada a una familia adoptiva sin que nadie supiera de dónde venía realmente? Ramiro le entregó una fotografía de María cuando era pequeña. Al verla, Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La niña de la foto se parecía demasiado a Valeria. La misma sonrisa, los mismos ojos. Aunque los años habían pasado y la joven que ahora trabajaba en su casa había crecido, había algo en su rostro que era inconfundible. Alejandro sabía que no podía seguir ignorando la posibilidad. Tenía que ser ella. Pero, ¿cómo había sucedido todo? ¿Qué había pasado en esos años en que su hija estuvo perdida? La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro planeaba cómo confrontar a María. Sabía que no podía simplemente lanzarse y hacer preguntas sin fundamento. Pero también sabía que necesitaba la verdad. Con cada minuto que pasaba, sentía que se acercaba más a resolver el misterio que lo había atormentado durante una década. Una tarde, después de que María terminó sus tareas, Alejandro la llamó a su despacho. La joven entró con paso vacilante, claramente nerviosa por ser llamada al despacho del dueño de la casa. No entendía por qué Alejandro la había llamado. ¿Habría hecho algo mal? Siéntate, por favor, dijo Alejandro con una voz que sonaba más calmada de lo que realmente estaba. María se sentó, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Alejandro respiró hondo antes de hablar. María, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre tu infancia. María lo miró, confusa. Señor, ya le he dicho lo poco que sé. Fui adoptada cuando tenía 4 años. Mis padres adoptivos me han hablado muy poco de mis primeros años. No tengo muchos recuerdos. Solo sé que viví en un orfanato por un tiempo antes de que ellos me adoptaran. Alejandro asintió lentamente, pero no era suficiente. Sabía que tenía que ir más allá. Quiero que veas algo, dijo mientras sacaba una fotografía de su hija Valeria. Era una imagen tomada poco antes de su desaparición, donde Valeria sonreía con su característico collar de mariposa brillando en su cuello. Cuando María vio la foto, algo cambió en su rostro. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y una mezcla de confusión y terror se apoderó de ella. Esa soy yo, murmuró con la voz entrecortada. Pero, ¿cómo es posible? Alejandro sintió una oleada de emociones que lo abrumaban. Lo sabía. Sabía que María no podía ser otra persona. María era Valeria. Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Qué le había sucedido en esos años perdidos? Durante los días siguientes, con la ayuda de Alejandro y del detective Ramiro, María empezó a recordar pequeños fragmentos de su infancia que había bloqueado durante años. Los recuerdos eran confusos y borrosos, pero poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. María recordaba estar jugando en el jardín de una gran casa, un lugar que no lograba identificar en ese momento. Recordaba las flores, el césped, y luego, una mano que la tomaba y la llevaba lejos.
Al principio pensó que era alguien conocido, pero luego sintió miedo. Recordaba haber llorado, pero también recordaba que no había nadie para escucharla. En los meses siguientes, Alejandro y Ramiro lograron armar las piezas del rompecabezas. Valeria había sido secuestrada por una red de tráfico de niños, un grupo que operaba bajo el radar, vendiendo y adoptando niños ilegalmente a familias que deseaban tener hijos pero no podían hacerlo de manera legítima. Valeria había sido una de sus víctimas. Sin embargo, algo había salido mal en el proceso. Por razones que aún no estaban claras, Valeria no fue vendida, sino que terminó siendo entregada a un orfanato en las afueras de Madrid, donde fue adoptada por una familia humilde. Durante todos esos años, había crecido como María, sin ningún recuerdo de su vida anterior, más allá de pequeños fragmentos de una infancia que creía haber soñado. El descubrimiento de la verdadera identidad de María no solo afectó a Alejandro, sino también a Victoria, la madre de Valeria. Cuando Alejandro le informó que habían encontrado a su hija después de tantos años, Victoria quedó en shock. No podía creerlo. Después de tanto tiempo, había aprendido a vivir con la idea de que Valeria nunca volvería. Victoria regresó a Madrid de inmediato, incapaz de contener la emoción y el nerviosismo. El reencuentro fue dolorosamente emotivo. Al ver a Valeria, ahora María, por primera vez en tantos años, se derrumbó en lágrimas, abrazando a su hija con una desesperación que solo una madre que ha perdido a su hija puede comprender. María, por su parte, estaba abrumada. Había pasado toda su vida creyendo que sus padres adoptivos eran los únicos que tenía, y ahora, de repente, se enfrentaba a la verdad de que pertenecía a una familia que había pasado una década buscándola. Victoria y María hablaron durante horas, compartiendo recuerdos y tratando de reconstruir el vínculo perdido. Aunque María no recordaba todo, poco a poco, empezó a sentirse más cómoda con la idea de que había sido Valeria, la hija desaparecida de Alejandro y Victoria. Los días y semanas siguientes fueron un proceso de curación para la familia Fernández. Después de tanto dolor y sufrimiento, finalmente se estaban reuniendo, aunque los años perdidos nunca podrían ser recuperados. Alejandro, quien durante tanto tiempo había vivido con la culpa de no haber podido proteger a su hija, empezó a sentir algo de alivio. Valeria estaba viva. Estaba a salvo. Y eso era lo único que importaba. La relación entre Alejandro y Victoria también comenzó a sanar. Después de haber pasado tantos años distanciados por el dolor de la desaparición de Valeria, el reencuentro de su hija les dio una nueva oportunidad de reconectar. María, o Valeria, como poco a poco volvió a ser llamada, decidió quedarse en la casa de sus padres biológicos, no como empleada doméstica, sino como la hija perdida que había regresado. Aunque el proceso de adaptación fue lento, y hubo momentos de confusión y duda, la familia finalmente empezó a encontrar algo de paz. El misterio del collar fue finalmente resuelto. Alejandro guardó el colgante de mariposa como un símbolo de esperanza y de los lazos que nunca pueden romperse, por más que el tiempo y la distancia intenten hacerlo. Valeria había vuelto, y aunque los años perdidos nunca serían recuperados, ahora tenían un futuro por delante. Con el paso del tiempo, la mansión Fernández volvió a llenarse de vida. Los silencios que antes la habitaban fueron reemplazados por las conversaciones, las risas y los sonidos de una familia que había aprendido a valorar cada momento juntos. El pasado aún pesaba, pero ya no era una carga insoportable. El collar, que había sido una pieza clave en el misterio, ahora era un símbolo de un nuevo comienzo. Y aunque la vida no sería fácil, la familia Fernández estaba decidida a enfrentarla juntos, con la certeza de que, al final, el amor y la esperanza siempre encuentran el camino de regreso.